Estás escuchando Radio Independencia. Desde Lanús, provincia de Buenos Aires. Bien, estamos con el constitucionalista, el doctor Eduardo Barcesat. Muchas gracias, doctor, por atendernos una vez más. Lo llamamos muy preocupados porque lo que en principio pareció una muy buena noticia, esto del decreto del presidente de instruir a la Procuración del Tesoro de la Nación para que se constituya en parte querellante contra Macri y otros por defraudación, etcétera, etcétera. Después uno se queda pensando y dice, bueno, ¿qué justicia es la que va a atender esto? ¿Quién se va a encargar de esto? ¿Cómo lo toma usted, doctor? Bueno, yo creo que las cosas hay que hacerlas aunque no tengamos el poder judicial que deseamos. Y digo esto porque recuerdo a la audiencia que hemos sido patrocinantes de una presentación encabezada por la diputada Fernanda Vallejo en el año 2018, a poco de contraerse este empréstito con el Fondo Monetario Internacional, y no vacilamos en que había que hacerlo, aún sabiendo, por supuesto, de que no contamos con un poder judicial de la nación digno de ese nombre. De modo que entiendo, además, que como son las causas judiciales, de aquí a que llegue el momento decisivo, es muy probable que tengamos una integración en los tribunales superiores mejor que la que se exhibe actualmente. De todas maneras, pongo de relieve que el fiscal que está a cargo de esta actuación, y digo que está a cargo porque es el que tuvo intervención desde el inicio de la causa, y por lo tanto ahí es donde se está acumulando la presentación hecha por el gobierno nacional a través de la Procuración del Tesoro, la Fiscalía número 5, el doctor Franco Picardi, que es uno de los fiscales ejemplares con que cuenta la primera instancia federal. De modo que en ese aspecto debemos tener una expectativa de un hombre que va a llevar la investigación y el impulso procesal con la debida celeridad y eficiencia que se espera del Ministerio Público. Bien, bueno, nos abre una gran esperanza porque la participación del fiscal es decisivo, ¿no es cierto? No sé si decisivo, pero es muy importante en estas cuestiones, y yo realmente no tengo la estructura para pensar, para considerar estas actuaciones, ¿no? Realmente yo soy apenas un comunicador, ¿no? ¿Usted cree que esto es algo que va para largo, doctor? ¿Es algo que se le podrá dar celeridad? ¿Cómo lo está viendo usted? Porque esto contrasta con la realidad de tener que cumplir con pagos al fondo, ¿no? Bueno, el tema es así. En febrero de este año ya el fiscal formuló requerimiento de instrucción, que es decir, acuso a los que están imputados, de manera que el paso que queda es que la jueza, ya con la prueba colectada y la que se ha sumado mediante la denuncia de la Oficina Anticorrupción y de la Sindicatura General de la Nación, ya tiene un volumen y una entidad y materialidad como para que se proceda a convocar a indagatorias. Esto es técnicamente así. Ahora veremos si también lo va a hacer políticamente, ¿no? Pero técnicamente ya, diría, el Estado llega a esta causa con el camino más importante ya transitado, que es la colección de pruebas. Si a eso se agrega, repito, el nuevo informe del Banco Central y de la Sindicatura General de la Nación, podría decir en metáfora vial, es una autopista ya para llegar a la indagatoria, ¿no? Y de ahí a los procesamientos y embargos. Bueno, esta es mi opinión sobre el tema. He visto noticia periodística del escrito presentado por la Procuración
Y lo que me llama la atención, y eso sí creo que hay que investigarlo, si bien es cierto que ya está volcado en la causa, pero todo el esquema constitucional que rodea la contratación de empréstitos ha sido omitida. Es decir, se cuestiona de que no se cumplió con la ley de procedimiento administrativo que establece las pautas y los ok que tiene que colectar un préstamo previo a ser concertado por el Poder Ejecutivo. Pero yo le pido a la audiencia que se tome la molestia de bajar de internet el texto de la Constitución y se fije en las tres cositas que le voy a indicar. Primero, el artículo 75, en los incisos 4 y 7, que son atribuciones del Congreso de la Nación, dice contraer empréstitos, el Congreso, sobre el crédito de la Nación. El inciso séptimo dice proceder al arreglo de la deuda pública interna y externa, Congreso de la Nación. Algunos dirán, bueno, pero esto es el texto de 1853. Sí, correcto, es el texto de 1853 que fue revalidado en 1994 después de un arduo debate y con amplia mayoría en la votación. No recuerdo si fue unánime, pero si no fue unánime, amplia mayoría. Después, el artículo 76, no hay delegación de facultades del Congreso a favor del Ejecutivo en materia de contraer empréstito y arreglo de la deuda pública. Se acabó, se terminó. Y para ponerle un término razonable a esto, para que no fuera un corte, se hace una cláusula transitoria, la octava, que la va a encontrar en el texto también de la Constitución, al final. Cláusula transitoria octava que dice que la delegación de facultades en materia de contraer empréstitos que tenía la vieja ley de administración financiera, que es del año 92, regirá por 5 años, a menos que sea renovada por decisión del Congreso de la Nación. Bueno, el Congreso la renovó hasta el año 2009, por un año, y finiquitó en el 2010. Es decir, que cuando Macri contrajo en el 2016 todas las deudas con acreedores financieros privados y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no regía la delegación de facultades. Eso significa que el reproche de mal obrar tiene un soporte constitucional que hay que ponerlo de relieve. Tal vez los que hicieron la presentación dijeron, bueno, total, ya lo dijo Barcesate en el escrito cuando patrocinaba a Fernanda Vallejo, pero bueno, es muy distinto que lo diga un particular, un letrado, que lo diga el abogado jefe del Estado Nacional, como es la Procuración del Tesoro. Bueno, este es un dato muy importante porque el acuerdo celebrado con el fondo no solamente violenta las disposiciones que tenía, para este caso ya no se aplican, pero son un buen ejemplo de lo que debe hacerse. Tenía la ley de administración financiera, y a su vez dicen no se cumplen los requisitos que establece el Estatuto del Fondo Monetario Internacional. Bueno, yo suscribo todo eso, pero señores, primero veamos lo grueso. No se cumple con la Constitución Nacional. Claro. Es decir, empecemos por ahí. Esto es lo que tiene mayor rigor, mayor relieve y mayor poder vinculante. Bueno, repito, no va a provocar ninguna deficiencia porque ya está planteado. El fiscal tiene perfecta noción de cuál es el marco constitucional y legal que regía el momento de ese empréstito absurdo y que nos ha hundido la economía, contraído con el Fondo Monetario Internacional, de manera que no va a variar. Así que, sintetizando, la iniciativa es correcta, es buena, cae en una causa que ya tiene una autopista para esto, para llegar a las indagatorias y a los procesamientos. Por lo tanto, hará falta la decisión de la jueza a cargo. Por ahora, más allá de que esta jueza fue nombrada por el macrismo, no el fiscal, la jueza, hasta ahora se ha comportado muy correctamente en la causa, de manera que tampoco puedo ni quiero alentar sospechas respecto de parcialidad o reticencia, y aguardo que en poco tiempo empiecen a desfilar en las indagatorias
y terminadas las mismas les va a correr un plazo de 10 días al juzgado para disponer, bueno, tiene 3 alternativas: sobreseer, que la descarto; falta de mérito, que podría ser un ni sí ni no; y el procesamiento, que es lo que aguardo, y con embargos importantes. ¿Y por qué digo embargos importantes? Porque si esto ha obrado, como categóricamente está probado que se ha obrado, por fuera del marco constitucional y legal, los que tienen que hacerse responsables del empréstito son los señores que lo suscribieron y acordaron por fuera del marco de sus competencias constitucionales. Esto dice la ley y alguna vez tenemos que aplicarlo. No podemos andar de perdón a vidas, decir, bueno, pero ¿cómo le vamos a hacer al Fondo Monetario que vaya a cobrarle a Macri y sus secuaces? Sí, hay que decirle que sí, que tiene que ir a cobrarle a Macri y a sus secuaces. Y si el Estado se hiciera cargo, por razón de relaciones internacionales, las que usted quiera ponerle, el procurador tendrá que seguir el dolor que nos cueste este empréstito contra los que lo contrajeron fuera del marco de habilitación constitucional y legal. Esto es derecho, esto es derecho. Bien, yo a riesgo de estar diciendo una tontería muy grande, digo, usted acaba de señalar procedimientos que se violaron del propio Fondo Monetario Internacional, ¿no? El estatuto del fondo, claro, el artículo 6. Entonces, en algún momento el Estado no tendría que ir contra esa violación y contra el conocimiento del Fondo Monetario Internacional de que Macri también estaba violando cuestiones internas y constitucionales de Argentina. O sea, hay una doble violación, ¿no es cierto? Yo creo que esto con el tiempo puede sentar un precedente muy importante. En Estados Unidos hay una auditoría investigando la actuación de ese directivo que, contra el dictamen de los expertos del Fondo Monetario Internacional, le concedió a la Argentina un préstamo de difícil, por no decir imposible, chance de repago, ¿no? Y que además iba destinado a fines totalmente distintos de los que son. Para hacerlo gráfico, si ese empréstito hubiera sido para ferrocarriles, la red ferroviaria, claro, para puertos, para una flota mercante, enhorabuena. Si es para pagar servicios vencidos, tapar huecos o agujeros fiscales, no sirve, entonces no se puede dar el préstamo. De modo que es muy probable que haya una responsabilización de los funcionarios del directorio en ese momento del Fondo Monetario Internacional, encabezado por Christine Lagarde, que tengan que responder penal y patrimonialmente también por haber obrado por fuera del marco de las competencias que le da el reglamento o estatuto del Fondo Monetario Internacional. Bien, doctor, la verdad que nos abre una luz de esperanza importante, ¿no? Es un refresco muy bueno porque, es decir, para el neófito, por cómo se está comportando el Poder Judicial en este momento, nos jugaba a ponernos en sospechas también, ¿no? Bueno, para que esto sea cosa juzgada rapidito y mal, y queda libre definitivamente, ¿no es cierto? Pero bueno... nadie puede descartar qué va a pasar en las instancias superiores. Recordemos que, sobre todo a medida que se acerca la cúpula del Poder Judicial, la cosa se oscurece más de lo que está ya en primera instancia, ¿no? Pero se van produciendo factores, previsible caída de ministros de la Casación Federal Penal, Borinqui, Hornos, los otros que van a estar con las barbas en remojo, porque van a dar cuenta de que esta vez no va a ser tan fácil pervivir a pesar de las conductas absolutamente indebidas para los jueces. Bueno, llegará la Corte probablemente en algún momento llegue un proyecto de ley que amplíe el número de ministros de la Corte y que los divida en sala y que tengamos una sala de expertos y de honestos, que son los dos requisitos necesarios, claro, la doble idoneidad,
la solvencia técnica y la solvencia moral. Y entonces el panorama puede ser otro. No puedo hacer, por supuesto, pronósticos o augurios, no soy vidente, pero digo, en este momento es oportuno y propicio que la causa esté donde está, con los documentos y la prueba que tiene, y que siga adelante. Yo vaticino que va a seguir adelante y va a provocar efectivamente una conmoción. Si esto es ayudado por también un recupero de criterios jurídicos en Estados Unidos respecto Estados Unidos y a nivel mundial, porque el Fondo Monetario es un órgano internacional. Entonces, bueno, esto se va a ir acompasando y me parece que puede tener un desarrollo interesante. Y siempre va a ser un paso adelante de la situación que tenemos hoy, ¿no? Bien, doctor, una pregunta cortita, por ahí escapa un poco a lo suyo, pero tiene que ver también la cuestión legal, ¿no? En este momento se está cerrando nuevamente la economía por la pandemia y vemos ciertos desajustes, hay sectores de la sociedad que están manifiestamente preparados para desatender lo que se defina en este sentido. Legalmente contamos con instrumentos para hacer cumplir con lo que la cordura dice que hay que tener para poder enfrentar este virus, ¿no? En realidad tenemos los elementos, están invocados en el decreto de necesidad y urgencia que dictó a comienzo del año pasado el gobierno cuando enfrentó ya la realidad de la pandemia. Hay instrumentos internacionales que son de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud que son perfectos para adoptar las medidas que hay que adoptar. Y ya en el plano regional hay un brillante documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 10 de abril del año 2020, que se llama precisamente Pandemia, Estado de Necesidad y Derechos Humanos, que categóricamente, por ejemplo, doy dos de las recomendaciones que da. Una de ellas es suspender los pagos de la deuda externa y reducir el monto de las mismas. Es decir, negocien porque con esas deudas ustedes no van a poder enfrentar la pandemia a los países del continente americano. Y el otro es impuesto extraordinario y por el tiempo que dure la pandemia para aportar fondos para enfrentar la misma. Y por supuesto, una graduación de la aplicación de los tratamientos y vacunas, remedios, en función de necesidad y no de capacidad económica. Como usted se dará cuenta, es de excelencia, ¿no? Bueno, no faltan instrumentos orientadores, no faltan normas penales para punir los que se creen libertarios y que ellos no se vacunan, que ellos no... Bueno, todos esos payasos disfrazados de periodistas o disfrazados de dirigentes se van al carajo frente al texto de la resolución del órgano regional del sistema que formamos parte y por lo tanto sus decisiones son vinculantes. Esto también hay que ponerlo de relieve. Ahora, la cuestión es que haya voluntad política de aplicarlo, espero que sí, y que preservemos, como dice esta resolución, la vida, la salud y la integridad de las personas, porque también hay que pensar en la pospandemia, que sabemos que este bicho provoca una serie de disminuciones de las capacidades de las personas que efectivamente tenemos que atender también. Bueno, doctor, le quedamos muy, pero muy agradecidos. Sabemos que la agenda suya está muy apretada, así que, bueno, le mandamos un abrazo grande. Hasta pronto, que sigan ustedes bien. Pronto. Muy amable. Claro. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite Radio Independencia